En el vídeo de hoy os voy a explicar cómo administro mis finanzas en el viaje. Vais a decir, Samuel está más loco y es más friki de lo que pensábamos. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things. Realize something needs change. Cause I know you got me up. Let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a Ollantaytambo, mi última ciudad del Valle Sagrado. Continuamos, dirección norte. Ahora sí que sí, abandonamos Ollantaytambo y continuamos dirección norte. Quería visitar de todo un poco en Perú. Visitamos el Titicaca y los Suros, la ciudad más colonial, o la que me pareció a mí muy colonial, Arequipa. Fuimos al Cañón del Colca, un espectáculo y bastante adrenalina. Nos vinimos a Cuzco y el Valle Sagrado a conocer ruinas incas. Y ahora nos vamos hacia el norte, pasando primero por el desierto, luego por las montañas, que es la zona de Punta Olímpica. Oye, pues tienes un canto, Ollantaytambo. Mira estas casitas aquí a mi izquierda, que las vimos en la entrada, pero ahora en la salida lo vamos a ver con más detalle. Bonito, muy bonito. Mucho verde, mucho verde. Y todo iba hoy súper entretenido y tranquilo hasta que se torció. Ay, lo que iba a ser un día tranquilo se ha complicado. He pillado piedrecilla ahí y se me ha ido la moto. Pero se me ha ido, ¿eh? O sea, he arrastrado por el suelo un buen rato. Joder, tú. Voy temblando. Y es que no nos daremos cuenta de la gravedad de la caída hasta que lleguemos a nuestro hotel de hoy. La chaqueta solo se arañó un poquito, le salvó la mochila. Lo que no consigo entender es cómo la camiseta que llevaba debajo se la comió el asfalto. Y lo que menos entiendo aún es cómo con semejante caída solo me hice un pequeño moradito en la cintura. Voy temblando. Al principio parece que está todo bien. Vamos a analizar lo que ha pasado exactamente. Porque iba yo relajadito, escuchando mi musiquita, sin asumir grandes riesgos, como siempre. No sé dónde empezó a caer. Ahí he pillado la tierrecilla esa de ahí. Y aquí da unas pocas de vuelta. Y he arrastrado con la moto desde allí hasta aquí. Cago en la puta. Ay. Se ha dado vuelta. Ha dado una vuelta, ha dado dos vueltas. Conmigo encima. No sé si va a 80 kilómetros por hora, que es lo que llevo de media hoy. Y tampoco he tumbado tanto como para que se me vaya. Qué cagada, tú. Me da cagada porque no pasaba nada porque mi ángel de la guarda. Pero podía haber pasado cualquier cosa. Por eso me da cagada. Y sí, podía haber pasado cualquier cosa. Venía un camión de frente y otro justo detrás mía. La parte buena es que traían la distancia justa para pararse y ayudarme a levantar la moto y continuar sus caminos. Si yo voy un poco más rápido o los del camión iban un poco más rápido, hasta aquí el vídeo. Estas cosas no pueden pasar. Estas cosas no pueden pasar.
iba tan rápido. Cago en 10, tengo que ir más atento. Y no queda otra, con mucho miedo y más respeto que nunca, continuamos hacia el norte. Hoy de nuevo cambio de paisaje. Esto me recuerda a cuando ya estuvimos por esta zona, no exactamente por aquí, pero muy cerca de aquí, en el camino del Canco, todo lleno de estos pastos así secos, y llenos de llamas y alpacas y montañas. Aquello lo sufrimos y lo disfrutamos por partes iguales. Hoy hemos vuelto a estos paisajes, pero por asfalto en lugar de por tierra. Nuestra siguiente parada es Nazca, que está la famosa línea de Nazca, que eso ya veremos si pararé a visitarlo. Yo creo que si paro a visitarlo es porque me va a pillar en el camino, pero no, muchas ganas no tengo. Y después de las líneas de Nazca, ahí ya sí tendríamos Ica, y después de Ica, Lima. Aquí, además de llamas y alpacas, también hay un montón de vaquitas. Vamos a ver qué quiere este ahora. ¿Lo encontró? ¿Dónde patito? Bueno, pues estamos a escasos kilómetros de Nazca. Y aquí son las famosas líneas de Nazca, que yo creo que ni voy a parar a visitarlas porque, no sé yo, no confío 100%. Ahí hablan de los extraterrestres, que las líneas eran como los aeropuertos para las naves espaciales, y las figuritas, que hay un mono, hay un águila, hay un montón de figuritas, eran como la indicación. Líneas geoglifos de Nazca, 41 kilómetros. Bueno, pues sí, vamos a ver si se ve desde aquí. No me cuesta nada parar y verla, pero no sé, parece otra turistada más. Han puesto ahí un montón de piedras. Los extraterrestres vinieron, hicieron aeropuertos, y en lugar de indicarlo con números y letras, lo indicaron con un mono, con un pájaro, con una tortuga. No sé, no inspira confianza. Me parece casi otra turistada más. Lo que sí está claro es que de nuevo el paisaje ha vuelto a cambiar por completo. No son dunas lo que se ven, pero el aspecto es desértico. Y la temperatura está subiendo de lo lindo. Yo voy demasiado abrigado. Bueno. Curvitas, no se me quito los camiones. Vámonos. Curvitas y acantilados. Para eso fue el accidente del otro día, para recordarme que no corra por estas curvitas y acantilados. Ahora, el asfalto está de maravilla, ¿eh? El asfalto está de maravilla. Bueno, pues estamos en Nazca. Aquí volvemos a enganchar la Panamericana, y ahora ya sí que sí, dirección norte. Todo recto Panamericana, dirección norte, hasta que lleguemos a Huaraz. Oye, parece un oasis en mitad del desierto este Nazca. Veníamos viendo como un paisaje muy desértico y hemos llegado aquí. Verde. Bueno, verde. Sí, es algo más verde. Nazca. Mira, ahí hay como un mirador, como un observatorio, no sé qué, pero desde ahí seguro no se ve nada. Aquí los que hacen el negocio son los avioncitos. Pagas un paseíto en avión y te enseñan los grifos, esos como se llamen. Vamos a parar ahí a ver si se ve algo desde ahí, pero los dudo. Y por supuesto gratis no va a ser, está más claro que el agua. Líneas de Nazca. No voy a pagar para ver eso, me niego. Vamos a preguntar. Vamos a ver. Hola, buenas. ¿Qué precio tiene para extranjero? 6 soles. ¿Se ve algo desde ahí arriba? ¿Aquí se ve lo que se ve? Aquí. Gracias. Bueno, vamos a pensar, es muy barato. Se imagina que no me quiero pegar la caminata. Y tan barato, esos 6 soles equivalen a unos 2 euros. Aunque creo que nosotros lo vamos a ver mejor y más claro con el dron. We've been living in sin so long, all the fields are gone. Fella stopped me on the street last night, said everything's alright. Roller coaster, make it through the day. I'm
gone, but life goes on. I could never imagine something better. Yeah, right. Now you're cooking on high heat in the middle of the street. Roller coaster, take me to a better time. Let's go. All sing your high line with the roller. Sí, a ver, hay muchas imágenes. Muchas. Se han contado cerca de 800. Mi duda es qué significan esas imágenes. Porque la parte de que es un aeropuerto para los extraterrestres no me la creo. Los extraterrestres, si son capaces de inventar una máquina que vuela, no creo que necesiten una figura de un mono gigante pintada en la tierra para saber dónde tienen que aterrizar. Y es que no solo hay figuras de monos o lagartijas, también hay unas líneas interminables, de ahí el nombre, las líneas de Nazca, que algún historiador dijo que eran caminos. Me cuadraría más, y tampoco lo tengo 100%. Mira, hay un muñequito pintado. Me cuadraría más que igual que ahora, de siglo XXI, mandamos mensajes de radio a las estrellas por si hay vida extraterrestre, que respondan. Algún otro historiador dijo que esa vida extraterrestre ya estuvo por aquí hace muchos años, y estas figuras las hacían pidiéndoles que volvieran. Pues a lo mejor los incas, o los preincas, o los que sea. Los preincas, concretamente los Nazca, porque estas figuras son muy anteriores a los incas. Sí creían que existía vida en otro planeta y ponían esas figuritas como para mandarles señales en modo de imágenes. Eso me cuadra más. Y es que las teorías sobre esto son infinitas. También son como rituales para pedir lluvia, y esas líneas son canalizaciones para esa lluvia, y así todas las conjeturas que queramos imaginarnos. Lo que sí está claro es que son impresionantes. Lo haya hecho quien lo haya hecho y para lo que lo haya hecho, es algo bastante complejo. De esos pistones, o esas levas, ¿eso es un árbol de leva? No, son pistones. Ojito, ¿eh? ¿De qué vehículo será esto? Madre de mía, será de un barco. No sé qué río será el que pasa por ahí. Pero entre todo este paisaje desértico, ahí hay como un valle verde. Debe ser algún río, lo investigaré. Pone Río Grande, no ha habido que investigar mucho. Todos los países tienen un río grande. Ah, no, Río Grande se llama el pueblo. Pues este pueblo se llama Río Grande porque pasa Río Grande por aquí, por el pueblo. Volvemos a tener el Pacífico a la vista. Como ya he dicho en muchos vídeos, cuando hago paradas largas en algún sitio, luego me entra la prisa. Y es una pena porque toda esta Panamericana que estoy haciendo, entre Puquio o Nazca hasta Lima, pues está Ica, que es una ciudad grande y muy bonita. Está Paracas. Hay muchas cositas para ver aquí en el camino. Pisco, que es lo que le da nombre a la famosa bebida de aquí de Perú. Hombre, si hay una ciudad que se llama Pisco, nos confirma de dónde es el pisco. Los chilenos y los peruanos tienen ahí esa discusión por ver de dónde es originario el pisco. Aquí hay un desierto muy guapo que por lo que veo la gente viene aquí a esquiar y a hacer snowboard. Muchas cositas muy interesantes por aquí, pero insisto, estoy en modo turbo. Quiero llegar a Huaraz. Hoy llego a Lima y Lima es una de las ciudades que me quiero saltar, porque me han hablado de un tráfico infernal y me han hablado de que hay algunos atracos y que hay que está un poco feo el tema. Entonces seguramente hoy me quede a las puertas de Lima, en la misma entrada, y mañana sin falta, a primerísima hora de la mañana, me han dicho tienes que levantarte a las 5 de la mañana si no quieres pillar tráfico y atravesarlo fácil. O sea que posiblemente mañana a las 4:30 de la mañana esté en pie, para las 5 estar andando. Bueno, desierto, ¿no? Y desierto. Esto es lo que tenemos para hoy. Según el GPS estamos a 1:30 de Lima. Según la gente que me habla del tráfico, posiblemente esa 1:30 se puedan convertir en 3 y 4 horas. Madre mía, pero desierto. Qué bonito, ¿no? ¿Qué ciudad será esta? Se ve muy guapo ahí como rompen todas las olas del mar y esa playa kilométrica.
ya empezamos con un poquito de tráfico. Voy a intentar si puedo dar la vuelta. ¿Hay algún cambio de sentido por aquí? Pero en principio no se ve tráfico. Yo voy a seguir por aquí. Vamos a ver qué pasa. 15 kilómetros. Aquí ya empezamos con un poquito de tráfico. Voy a intentar si puedo dar la vuelta. ¿Hay algún cambio de sentido por aquí? Pero en principio no se ve tráfico. Yo voy a seguir por aquí. Vamos a ver qué pasa. 15 kilómetros. Bueno, en este hotelito, Orquídea Verde, en Lima, hemos tirado la casa por la ventana. Me ha costado 20 euritos la noche la habitación. Y eso para Perú es un disparate. Un disparate. Pero bueno, una vez al año no hace daño. Aunque como veis es totalmente de día, son las 6 de la mañana. Para mí las 6 de la mañana es un disparate de hora. Yo creo que a las 6 de la mañana me he levantado a conducir en 3 ocasiones contadas. Pero es que me han dicho que Lima es un caos circulatorio. A ver por dónde me va a mandar. Yo quería ir por la playa. Oh, mira el GPS. Pero habían dicho que tenía que salir a las 3:30, 4 o 5 de la mañana máximo. Ya son las 6, o sea que ya voy con retraso. Pero no se ve mucha gente en la calle, la verdad. No, esto me está mandando por la playa. Yo quiero ir por la playa. Me está mandando por la Panamericana. Yo voy por aquí. Por la playa. Y es que en Lima todo el mundo me ha metido muchísimo miedo con el tráfico. O sea, me hablan de atascos de 4 horas o 5 horas de duración para salir de Lima. O sea, espero que no sea demasiado tarde. Me han dicho que la combinación de las dos cosas, salir temprano e ir por la costa en lugar de por la Panamericana, es la mejor opción para salir de Lima con normalidad. Y efectivamente no sé mucho tráfico. Son las 6 de la mañana y voy solito. O sea que quizás sea un acierto. Ya lo dije ayer, en modo prisas. Vamos en modo prisas. Y Lima, dimos una vueltecita por el centro, pero no hicimos mucha visita, la verdad. Quiero llegar a Huaraz. Madre mía, esto parece como cuando estuve en Namibia, en la zona de la costa. Parece que está esto sobre una duna, la ciudad de Lima. Esto que se ve aquí parece de arena, esta pared. Claro, yo estoy dejando la ciudad de Lima aquí arriba, aquí a mi derecha, arriba de esta montañita, y estoy yendo hacia el norte, bordeando la costa, como esquivando la ciudad de Lima. La Panamericana atraviesa Lima justo por el centro, y esa es la que me han dicho que es un caos. Esta, como podéis ver, y siendo de salida, pues vamos bastante fluiditos. Oye, qué tempranito se ve gente aquí a surfear, ¿no? Se ve gente ahí con los trajes de surf. Y eso sigue pareciendo como una duna gigante. O sea, la ciudad de Lima, que es todo lo que hay por ahí arriba, es como si estuviera construido sobre una duna. He dicho antes Namibia, pero no hay que irse tan lejos. Acordaros cuando visitamos en Chile toda esa zona de Villa del Mar, Villarrica, sobre todo la duna de Concón, que había edificios construidos sobre la duna, que se estaban cayendo las dunas y los edificios. Pues esto es igual, son los vecinos del norte. Lo que no tenía yo ni idea es que Lima, claro, los alrededores de Lima es desértico. Entonces no era de extrañar que la ciudad de Lima esté sobre arena. Vamos a ver hasta dónde nos dura la alegría. Hemos forzado al GPS que nos traiga por aquí, poniendo un destino en mitad del recorrido. Ya hemos quitado el destino en mitad del recorrido. Y lo que me decía ayer, que iba, ya me va a quitar esto. No me quite esto, hombre. Y lo que me decía ayer, que iba a tardar 4 horas y media, hoy me dice que tardo 3. Por 1 hora no me pasa nada. El problema es cuando es atasco del que no se puede pasar por ningún sitio, que eso es lo que se forma aquí en Lima. Insisto, pocas veces me he pegado estos madrugones. He visto solo 3 veces, creo, o 4 máximo. Que fue para ver un amanecer en el desierto del Sáhara, para evitar los vientos en el sur de Argentina de los 73 malditos, y hoy para evitar el tráfico de la salida de Lima. Y está funcionando por lo pronto, va esto fluido. Se ve ya movimiento en la carretera, pero va esto bastante fluido. Yo no debería ir por este carril, motocarril derecho. Derecho se referirá a este carril derecho. Pues sí, perdón a la gente de Perú, pero hay esta zona de
Esta zona de Perú, la verdad es que estoy yendo demasiado rápido. Desde que salí de Cuzco voy obsesionado con avanzar kilómetros en Perú. Por dos motivos. Porque llevo casi 2 meses aquí y me dan 3. El permiso para la moto y para mí son 3 meses. Y me quedan algunas cosas por visitar en el norte. Y necesito avanzar. Así que perdón. Que no esté mostrando esta zona de Perú como se merece. Hay un tema también que me está haciendo acelerar, y es que hace unos días hubo un paro aquí en la ciudad de Lima de transportistas, o sea, bloquearon la ciudad, y se prevé para la semana que viene un paro nacional. Entonces se están como tensionando las cosas por aquí como en Bolivia. Entonces quizás debería estar lo más cerca del norte de Perú, por si hubiera un bloqueo tan nacional como hubo hace un año, que bloquearon Perú completo. Entonces vamos a ir avanzando, quizás no llegar hasta Ecuador, pero por lo menos estar cerca de la frontera, por lo que pueda pasar. Lo mejor dicho, más vale prevenir que curar. Vamos a ir avanzando y todo se irá viendo. Y efectivamente, sí tenemos un poquito de tráfico, según lo previsto, pero yo creo que aceptable. Bueno, creo que nos hemos precipitado hablando. Un poquito de tráfico sí que hay. Panamericana dirección norte, bordeando la costa. O sea, hemos pasado Lima y cuando hemos llegado a la altura de Huaraz volvemos a entrar hacia los Andes y de nuevo estos valles entre montañas. Seguramente todo esto también era territorio inca, porque recordemos que el imperio inca llegaba desde el sur de Colombia hasta el norte de Chile, o sea, Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina, Chile, Colombia. O sea que volvemos hacia los Andes. Ahí en Huaraz hay unos piquitos nevados y un montón de lagos. Concretamente hay uno del que me han hablado mucho, que es la Punta Olímpica, que es el que quiero visitar. Y ahí también está el famoso Cañón del Pato. Así que vamos dirección Huaraz. En el precio me hablaron de otro, en el pueblo me hablaron de otro bastante más económico. El Lima ya se me ha ido todo el presupuesto a tomar viento, así que habrá que buscar un alojamiento más económico hoy o tirar la carpa. Tenemos que bajar las medias. ¿He hablado de eso en algún vídeo? Os enseño las tablas mágicas. Mira, esto está lleno de aguacates o palta, como lo llaman aquí. Os voy a enseñar mis tablas mágicas. Yo tengo unas tablitas en las que apunto absolutamente todo. Lo tengo todo muy bien apuntadito. Así tengo controlado mis consumos medios en alojamiento, en comida, en gasolina. En función de estas medias, hombre, la de la gasolina con esa no puedo jugar mucho, pero con la de la comida y el alojamiento me puedo relajar, puedo pegarme algún capricho de vez en cuando, o todo lo contrario, me puedo ajustar el cinturón. Y ahora mismo estoy en un punto que me tengo que ajustar el cinturón. Y aquí la tabla que me acompaña ya hace más de 2 años. ¿Qué os puedo contar de ella? Seguramente haya gente que diga esto aquí no pinta nada y otras personas que le venga muy bien para saber los costes de este viaje en moto. Mis costes medios diarios suelen rondar los 30 euros. Estos costes medios se dividen fundamentalmente en 4 variables principales. Tenerlo todo apuntadito me dice los costes medios de comida, gasolina y alojamiento. Estos datos me sirven para analizar cosas como por ejemplo la comida en Perú, 11,31 euros. En estos países en los que la comida es más económica, no sé por qué me gasto más dinero. Sí sé por qué, porque al final, como todo es tan económico, me relajo un poco y tiro más de restaurantes que de supermercados. Además hay un cuarto coste que quizás me cueste un poco más explicar, donde apunto todo. Es como un cajón desastre. Ahí meto las entradas del Machu Picchu, mantenimiento de la moto, seguros, cualquier otra cosa que no sean los 3 anteriores que mencioné. ¿Qué pasa? Y aquí viene lo complicado. Estos costes los prorrateo a 365 días. ¿Para qué? Por ejemplo, el mes que visito Machu Picchu me saldría totalmente desvirtuado, porque a lo mejor durante el mes siguiente no hago ninguna visita turística. Entonces lo divido en 365 días y así me hice el coste medio diario del viaje. Así que con total seguridad, después de haber visto África y después de ver cómo va Sudamérica, conforme se va acercando el final del año,
ese 25,42 euros diarios se subirá a unos 30 aproximadamente. Se me ha ido el presupuesto de las manos. Y es que Perú es muy turístico. Aquí es muy fácil que se nos vaya el tema de las manos. Lo curioso es que es muy turístico, pero también es muy económico todo. Incluso así, se te descontrola a veces. Me dijeron que habían habitaciones incluso por 20 soles, que son 5 euros. Claro, 5 euros. ¿Claro? Eso si consigo encontrar a la persona de la recepción. Hola. Esto pasa aquí siempre. Hola. Como siempre digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente. Que no os lo podéis perder. Vais a flipar con Huaraz, la Cordillera Blanca, la Punta Olímpica, la Laguna Parón. Una locura.